Día 14. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de este momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigado por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe de alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanza. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino atacar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia ese. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vivas en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándola con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Apartado 3. Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está en ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó, y éste no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. El ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración, porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propio guía y por lo consiguiente necesitas ser guiado.
Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente porque el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esa creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esta vida es tu existencia porque es la tuya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de que la permanencia y la inmutabilidad del estado del ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego que fue engendrado como resultado de tu haber negado al Padre no le guarda lealtad al Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones, debido a aquel odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado y por eso entra en conflicto con el amor que por ser su Hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo en verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y de esta forma de desear está completamente desprovista la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla o ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición con la que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poderte guiar. En esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder ese ruego, pues lo único que Él pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses ante Él porque no hay otros dioses. ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento? Conservas miles de retazos de temor que le impiden entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos del miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario no puedes pedirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y te respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonó, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro.
Si tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estará listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener implica carencia que ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios del que tú eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Fin de la lección del día 14. Práctica día 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad, es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo de 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos de que te sientas a gusto haciéndola. De ser así, es porque entiendes realmente su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has escrito al mundo y a ver en lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y la seguridad perfecta donde nos encaminamos. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de avión, por lo tanto no es real. Dios no creó y por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer, o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente separada de la tuya y por lo tanto no tiene significado.
En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Y por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla y di: Dios no creó un mundo sin significados. No creó la situación, por lo tanto no es real. La práctica de hoy nos invita a reflexionar sobre el tema que se vio. La mente de Dios y la mente del hombre parece que se encuentran separadas. Sin embargo, esa separación tan solo está dada cuando el ego está interactuando. Cuando en realidad nos alineamos a la verdadera mente de Dios, vemos que todo es parte de Él. Dice la lección que el reino de Dios está dentro de nosotros. Buscamos afuera lo que debemos encontrar dentro. Y la voz del Maestro es importante porque callamos nuestra propia voz. Cierra los ojos y respira muy profundo. Y vamos a empezar a explorar aquella parte de lo que pudiera ser denominado como la sombra. Pero la vamos a buscar en este momento en aquellas cosas que se encuentran fuera. ¿Qué es aquello que te está turbando? ¿A lo que estás teniendo temor? ¿La inseguridad? ¿Los virus? ¿Las epidemias? ¿La tristeza? Trae a tu mente la primera de esas situaciones que tengas. Manifiéstala, vela. Puedes sentirlo incluso, cómo se encuentra en tu sistema, en tu cuerpo. Mas sabe que mientras repites en silencio, Dios no creó por lo tanto, no es real. Y respira muy profundo mientras deja que eso así sea. Inhala fuerte una vez más. Y ahora trae esa otra situación, incluso aquella que el día de hoy te está perturbando. Tu enfermedad, tu sentimiento. Inhala fuerte, identifícalo muy preciso. Permítete sentirlo. Y ya que lo tienes, inhala fuerte y di: Dios no creó esta situación, por lo tanto no es real. Y exhala mientras esa se empieza a diluir. Recuerda que Dios, en su infinita compasión, crea un mundo perfecto, y solo a través de la percepción egoica es como éste se pierde. Recuerda que Dios no creó un mundo sin significado. Por lo tanto, eso no es real. Fin de práctica, día 14.